Gente, estamos en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Nos vamos con esclavitud. Óigame. La historia como nunca antes, lo va a entender. Estamos activos. Nos fuimos. Nos fuimos. Es necesario que tengan la percepción y vean el mapa para que entiendan bien la historia. Cómo es la historia en la línea del tiempo, de la manera que se debe de entender para poder comprender los misterios incomprendibles, la línea del tiempo, esclavitud. Vengo con eso ahora. Nos vamos con eso. Óigame, nos vamos con eso. Para entender bien lo que es la esclavitud, primero, tenemos que entender la historia, así como fue las 2300 oblaciones matutinas, mañanas y tardes, en Daniel 1845, aquí 1845. Oiga esto, la historia dice, cuando las ingleses, colonizadores, Norteamérica, entre 1607 y 1733, la esclavitud se institucionalizó, se basó en la raza. Los nativos americanos que se tomaban como esclavos se vendían a los propietarios de plantaciones en las Indias occidentales, mientras que los esclavos africanos se importaban a lo que se conocía como comercio triangular en Europa, África Occidental, América, todas las colonias inglesas. Tenían esclavos para la vida esclavizada, solían ser bastante distintos a una nueva obra. O sea, entonces, en el 1863 se emite la presidencia de Abraham Lincoln, el que mataron, mírenlo aquí, el que mataron, el que está aquí al final. Los jesuitas, ahí, miren el mapa. El que mataron a Abraham Lincoln. O sea, ¿qué significa eso? Lo mataron, ¿por qué? Porque en el año 1845, aquí, 76, en el 1875, desde la era de Daniel, se cumplen las 2300 oblaciones de Daniel. O sea, la profecía. ¿Qué pasa? En Puerto Rico, el 22 de marzo de 1873, Asamblea Nacional que a España, Inglaterra también, porque España desciende de Inglaterra, de la reina Victoria, aprobó la ley de la abolición de esclavitud en Puerto Rico, lo que marcó el final de la esclavitud en esta isla, Puerto Rico, la tribu de Efraín. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que inicia la esclavitud? Tanto física como espiritual. Vámonos al principio, en el huerto de Edén, día cero, la esclavitud del pecado, porque destituyeron de la gloria del Señor, porque comimos el árbol prohibido. ¿Qué pasa? Se le hace una promesa. ¿A quién? A Adán. ¿Surge qué? Pacto abrahámico. En el año 2000, según este mapa, óigame, año 2000 desde el día 1, el diluvio 1600, en el año 2000, fue la era de Abraham. Ocurrió el pacto abrahámico. Antes de Cristo, 4404, aquí, 2004, ocurrió el pacto Abraham. La misma fecha, de derecha, de izquierda a derecha, y de derecha, izquierda a derecha, corre para acá. La misma historia, sube la ola, baja la ola. 2000, 2004, ¿qué pasa? En la era del 2000, se supone que las 2300 oblaciones de Daniel se cumplieron en el año 1845. O sea, la profecía de Daniel. ¿Qué pasa? No se manifiesta la venida del Señor en el año 2000 por los 30 años de la Agenda 2030. ¿Qué pasa? Ya desde aquí tenemos una esclavitud. ¿Qué pasa? El pacto abrahámico es la promesa. El único hombre que le creyó a Dios, Abraham, para liberar al hombre de la condenación eterna. ¿Cuándo ocurre esto? En el año 2000. ¿Qué pasa? En esa historia, desde Abraham, se manifiesta 200 años 14 antes de José. Todo marcha. ¿Qué pasa? Habitó José en tierra de ¿dónde?
Génesis 37, versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. O sea, Abraham. Isaac, perdón. Y la historia de Jacob, José, se extiende a la edad de 17 años. Apacentaba las ovejas cuando sus hermanos, que estaban jóvenes, los hijos de Bilba y de Silba, mujeres de sus padres, informaban a sus padres la mala fama de ellos. Génesis 32, 37, 1 y 2. O sea, el que vendieron como esclavo, óigame, que lo despreciaron sus hermanos, nuevo primer orden mundial, hubo una desgracia donde hubo una hambruna en toda la tierra. ¿Qué pasa? 1885, que sus hermanos despreciaron, que lo vendieron como esclavo, los libró de las vacas valgas y las flacas gordas. Los 14 años que venían de 7 años, los 14 años, 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. En el 1884 se convierte en gobernador de Egipto. Trae una liberación, la primera. Después de tanto tiempo, José representa prototipo del Mesías, el que pasó el sedazo. 1884, antes de Cristo, es nombrado como gobernador de todo Egipto. 1876, Jacob va a visitarle 8 años después, entendiendo las 7 fiestas del Señor, más la fiesta de Año de Gracia para los extranjeros, un año más. ¿Qué pasa? Como Jacob no había visto a José todo ese tiempo, fue a Egipto a visitarlo, en la cual perduraron muchos años. O sea, ¿qué pasa? Crecieron en esa abundancia. José bajo un imperio dominado por el mundo entero, los egipcios. Resulta que este hombre bendito, de la tribu de ¿qué? José, de la que sale la tribu de Efraín y Manasés, sus hijos, fue bendito en la tierra, y el pueblo de Israel vivió una obediencia bajo ese concepto, bajo el liderato de José. Le cogieron envidia. Faraón lo observaba, los egipcios lo observaban, que estos hebreos, el que gobernaba toda la región, José, hijo de Jacob, el que despreciaron, el que vendieron. O sea, tribu de Efraín, donde sale Josué más adelante. ¿Qué pasa? Bajo ese entorno muere Faraón, año 1530 antes de Cristo. Mírenlo aquí, en el año 1530, aquí. ¿Qué pasa? En ese concepto, 1529, 1526, nace Moisés y Aarón. Cuando muere el faraón, que de una manera u otra no conocía al Dios de José. Y este faraón que se levanta, que no conoce al Dios de José, que fue el hijo del faraón, creció con envidia viendo a ese pueblo judío, más la historia que ellos habían llevado. Le cogieron envidia, fueron esclavizados. O sea, entonces, en un 1526 surge el primer libertador. Después de José, Moisés y Aarón. La Pascua trajo una redención. En el año 1530 Faraón esclavizó al mundo en ese tiempo, y Moisés lo libertó por la Pascua. Luego el pueblo se perturba, se corrompe, cae nuevamente esclavo, es libertado después de 430 años. Óigame, y todo esto cuadra. Mire, desde que Moisés, Jacob, 1876, oiga esto, a 1446, que es la primera Pascua, óigame, son 430 años. Todo eso, mírenlo aquí. De aquí a aquí, usted cuenta, son los 400 años. ¿Qué pasa? 1200, 300, surge otro libertador de la tribu de Dan, Sansón. Dios extendiendo el plan, libertando de los filisteos. Otra vez el pueblo se desviaba de la presencia de Dios, caen en el cautiverio, en esclavitud. Desde ese entonces, ¿qué pasa? Moisés, Aarón vive 122 años. Aarón, Moisés, 120 años. ¿Qué pasa? Sansón se manifiesta, le viene el Espíritu de Dios a la edad de 17 años. Nuevamente se escribe la historia.
Así como vino en José. ¿Qué hace Sansón? Liberta. Viene la era de los reinos. El reino unificado. Gobernó Saúl 40 años. Gobernó David 40 años. Gobernó Salomón 40 años. David limpió la casa. Salomón reina en abundancia. ¿Qué pasa? Reino unificado. 4 más 4 más 4, 12, 120 años. La misma historia que predicó Noé, 120 años por los 50 años desde que Israel ha estado, la era de 6.000 años, la era que corre desde cero hasta aquí, hasta el año 2000. Ya han corrido los 6.000 años, estamos en el año 6025. O sea, faltan 5 años para culminar esta faceta. O sea, y en esa manifestación de esos 6 años, representó los 3 reinos. 40 años de Saúl, 40 años de rey David, 40 años de Salomón. Se dividen los reinos. Viene la cautividad, 70 años, otra esclavitud. Después que fueron cautivos en el año 1530, Dios los liberta. Pasan 400 años, 500 años de silencio. El Señor se manifiesta. La primera redención de los hombres que caminó. O sea, la promesa que se le hizo a Adán. La promesa que se le hizo a Abraham. O sea, vino el libertador a los espíritus encarcelados. ¿Cuándo? En la hora cero. En la hora cero cuando Él vino. Y antes de eso, se dio un Juan el Bautista que pronunció las buenas noticias. Y Juan el Bautista, ¿qué hizo? Habló la palabra. Y antes del Mesías, tuvimos aquí un Daniel, que también a la edad de 17 años fue llevado cautivo. Un Jeremías que recibió la palabra a la edad de 17 años, también fue cautivo en estos largos 70 años. Le doy historia. Mire, Jeremías fue llamado por Dios aproximadamente 20 años. Algunos estudios sugieren llamado a los 17. 650, 552, 60 años aproximadamente vivió. Es conocido como uno de los profetas debido a la larga duración de su ministerio. El profeta predicó durante un reinado de Josías, 3 meses. Joacim, 18 años, perdón. 18 años Joacim. Joacán, 3 meses. Joacim, 11 años. Joaquín, 3 meses. Sedequías, 11 años y 5 meses. En total, 41 años estuvo Jeremías ante esa cautividad, diciendo que iban a ser cautivos. No lo creyeron. Viene la cautividad de 70 años. Contemporáneamente Daniel lo mismo. Dice, mire esto, y le dice el Señor, y vino a mí palabra diciendo, antes que te formase, Jeremías 1, 4 y 5. Vino a mí palabra diciendo, antes que yo te formase, en el seno de tu madre te conocí, y antes que nacieras te consagré, y te puse como profeta sobre las naciones, para que pronuncies la verdad, para que calle al mundo, a los sacerdotes, a los reyes, que están mintiendo, están llevando al pueblo a fornicar. ¿Qué significa esto? Que Dios levantó hombre como profeta para advertir al pueblo de estas cosas, de que iban a ser cautivos. Deme un brequecito. Deme un brequecito. Ahora sí, volvimos. Ok, ¿qué pasa? Cuando Jeremías le habla a estos hombres reyes de la tierra, que le da el mensaje de cautividad, por 40 años se hicieron de vista larga, entraron en cautivo. Después que Dios pasó todo ese sedazo, 430 años, nuevamente Daniel, alrededor de 17 años, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, se cree que fue durante el reinado de Nabucodonosor. Daniel vivió en Babilonia durante 70 años, el cautivo significa al menos vivió hasta los 80 años. Está en la Biblia. O sea, Ciro, calculé 67 años.
Vienen los 500 años de silencio. Miren todas las liberaciones que Dios ha hecho. Aparece el Mesías en la edad de cero. Aparece Juan el Bautista. Óigame, ¿qué pasa? Tanto aquí, Cristo nos liberta de todos estos atavios. Esclavitud en pasado. Vamos para la moderna. La ley de esclavitud de los hombres. Bajo las primeras oblaciones de Daniel. Está escrito 1845. 1876 la liberación de Puerto Rico, la liberación de Abraham Lincoln, lo matan los jesuitas. ¿Quiénes son los jesuitas? Los que nuevamente nos esclavizaron aquí, la reforma protestante. Nos entraron en esta esclavitud. Año 330, concilio de Odisea, mediante las iglesias, la reforma. En el 1500 nos imponen esta nueva dogmática. Y aún así seguían los esclavos espiritual religiosamente. Más surge la esclavitud literal. Llevaba el hombre dos esclavitudes, los amerindios, las 10 tribus perdidas. O sea, y el libertador que nos libertó aquí nuevamente, nos va a libertar de este yugo religioso, porque lo hizo aquí en la hora cero, cuando fue destruido 70 años después el templo. Él lo dijo, no quedará piedra que no sea derribada. O sea, y ya el Señor, en un sinnúmero de lazos de sucesos, nos ha libertado de muchas maneras. Y estos hombres, bajo la doctrina satánica, en el año 1534, simultáneamente como aquí en el año 1500, que el faraón esclavizó a Egipto porque no conocía el Dios de José. O sea, se repite la historia en pasado y en futuro. 1534, reforma protestante. Martín Lutero, esclavitud moderna. Ya existía el siglo XVI y XVII, la esclavitud de los hombres en la tierra. Surge un Abraham Lincoln, prototipo del Mesías, que fue un hombre ilustre que libertó al ser humano de la esclavitud. Y seguimos bajo este concepto, fuimos libertados por Cristo. En la zona cero, la cruz del Calvario, la Pascua, como aquí surgió en el año 1530, surgió también un Moisés que nos libertó, que Dios le dio la ley. O sea, y aquí ya el Señor nos dio la ley. ¿Cuándo? No en el año 1534 que fue la reforma protestante. Mire, aquí Él hizo todas las cosas nuevas. En Pentecostés, cuando subió al cielo, dice, así como ha de venir, vendrá y no tardará. Y fue a preparar morada para nosotros. O sea, y usted anda esclavo por el pecado. Anda esclavo por la doctrina de los hombres. Anda esclavo por un sinnúmero de cosas esclavistas de este mundo que le va a costar la salvación. Y usted tiene que abrir los ojos. Y se lo estoy probando en la línea del tiempo. 1530. Faraón esclavizó a Egipto, el que no conocía a José. 1534, la reforma protestante, las sinagogas de Satanás, está en el mapa de los jesuitas. Mírenlo aquí, se lo presento, mírenlo. Le giro la cámara, mírenlo ahí. 1534, aquí está. Sinagogas de Satanás. O sea, tiene que ver la línea del tiempo en los mapas para conocer todas estas cosas. Y así no anda perdido. No anda siguiendo a estos burócratas, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, las oblaciones que se cantan desde la era que Daniel recibe la profecía, 1845, 1876, de esta era, se cumplió la profecía de Daniel. El ser humano fue libertado de la esclavitud. El Señor no se manifestó en el año 2000. Óigame, porque extendió su gracia, lo hizo en pasado. En el año 2000, desde el día 1 del diluvio, hizo el pacto abrahámico. Desde Cristo para atrás, 2000 años, 4, también se manifiesta ese tiempo. O sea, lo mismo. En el año 2000, que se tenían que apagar las computadoras, se extendió los 30 años de gracia. Surgió la Agenda 2030, los 14 años de la angustia, todo eso estaba contemplado. Pero la sinagoga de Satanás, estos esclavistas, con todos estos modelos teóricos desde los años 1000, porque el rey 1900, el año siglo XIV, empiezan todas estas doctrinas de Satanás a meter la doctrina de Cristo, la transversaron, el pan de vida lo transversaron, te esclavizaron. Sistema de educación, sistema político, sistema de salud, óigame, sistema de ciencias políticas, todas estas manifestaciones esclavizan al hombre. Sistema del trabajo, esclavizan al hombre.
no liberaron al hombre de la esclavitud, te esclavizaron por el trabajo también, porque usted trabaja y no es rico, usted estudia y no es rico. Seguimos esclavos del pecado, seguimos esclavos ¿desde dónde? Desde la era de los reinos, porque Dios le dio a Samuel: yo quiero ser su rey, yo no quiero poner ningún rey porque los va a mentir, los va a engañar. El primer político se llama el rey Saúl, que engañó al pueblo. Prefirió complacer a los hombres y no a Dios, y Dios lo desechó. O sea, el primer rey de la tribu ¿de qué? De Jamaica, Benjamín. Esaú fue un líder corrupto, escogido por los hombres, pero no ungido por Dios. Y aquí los 144 son ungidos por Dios. Los Juan el Bautista son ungidos por Dios. Los Jeremías son ungidos por Dios. Los Daniel son ungidos por Dios. Los mensajeros en el transcurso de toda esta historia son ungidos por Dios, no escogidos por los hombres. Y como no son escogidos por los hombres, van a hablar cosas que no conforman a los hombres, porque lo que proviene de Dios, lo ungido, proviene del Espíritu. Y las cosas del Espíritu no se disciernen en la carne. Había que escudriñar, profundizar, más allá de duda razonable, para probar todo este lazo de esclavitud. Ay, ay, ay. Y Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, y es el camino, la verdad y la vida. Te dice: pero tengo contra ti que retiene la doctrina de esta mujer profetisa. Eres esclavo de la doctrina, eres esclavo de Jezabel, eres esclavo del pastor, del evangelista, menos es el esclavo de Cristo. Y Pablo dice: si yo voy a ser esclavo, soy esclavo de Cristo, no de los hombres. O sea, y quien me liberta a mí, quien me va a apuntar el nombre en el libro de la vida, fue aquel que murió en la cruz del Calvario. Y este te dice aquí: pero si tú retienes la doctrina de esta mujer, que en el año 1534, Roma, el Papa, Apocalipsis 14:8, la gran ramera, el vino ponzoñoso, sigue siendo esclavo del pecado. Y el pacto abrahámico que ocurrió en el 2004, en el año 2000, óigame, lo celebraron aquí un 14 de mayo del 2022. Así como fue el 14 de mayo de 1948, Israel fue Estado. La misma manifestación de los tres reinos: 40 de Saúl, 40 de David, 40 de Salomón, 120 años. Los 120 años que predicó Noé. O sea, cuando manifestó la caída del hombre en el día sexto, aquí, el día sexto, la caída del hombre, la redención del hombre en el día sexto. 6000 años es el día sexto. Séptimo el Sabbat, reino milenial. Todo se simplifica. Óigame, usted cuando analiza la lengua, significa el fuego, el elemento. Óigame, el aire, espíritu. Los ojos que lloran lágrimas, el oído la tierra y la glándula pineal. Celebro. De Puerto Rico para el mundo los dejo. Cántale, Coqui. La paz de Dios con ustedes, mi gente. Coqui. La paz de Dios con ustedes, mi gente. Cántale, Coqui. La paz de Dios con ustedes.